para hablar de este tema justamente de importancia. Sabemos cómo se está atendiendo la inseguridad en nuestro país, pero ¿qué va a pasar con la pobreza? ¿Será que con los programas sociales pues es suficiente? ¿El trabajo que está haciendo el gobierno federal es suficiente? Te agradezco de verdad, Jesús Carrillo, director de Economía en el INCO, nos regales estos minutos para platicar contigo. Buena tarde. ¿Qué tal, Michelle? Encantado de saludarte a ti y el auditorio. Buenas tardes. Gracias. Números sin duda alarmantes con todo y que, ya insisto, se ha presumido que muchos y millones de mexicanos han salido de la pobreza. Pues sí, mira, yo creo que una parte importante de este número de municipios que creo que se sobredimensiona porque, pues recuerda que en Oaxaca, lamentablemente, hay unos muy elevados índices de pobreza. Oaxaca, Mm, Guerrero, Chiapas son los tres estados que tienen unos niveles de pobreza laboral superiores al 60%. Y en ujú. particular, pues tú sabes que en Oaxaca hay más de 500 municipios. Entonces, en ese sentido, pues sí es muy importante. Y luego, por otro lado, Guerrero, que el año pasado tuvo este huracán Otis en Acapulco y que muchos de los municipios aledaños pues también se vieron afectados y Ujú. bueno, pues ahí sí hay mucha marginación. Y Se ahí ma en particular, ahí sí Sí, hay un elevado eh, índice de inseguridad en general y pues sí, sí afecta definitivamente, ¿no? sin duda es una mezcla mortal. Desde hace muchos años se mantienen los mismos estados con estos rezagos, Jesús, y ¿qué es lo que está dejado? ¿Qué es lo que no han hecho las autoridades en todos estos años para, pues, dejar de estar en estos números tan alarmantes? Mira, ya mencionabas tú algo muy importante. Cuando Ujú, mencionamos la palabra o la frase programas sociales, pues ujú, parecería que estos son los encargados de superar los índices de pobreza en el país. Sin embargo, si observamos cuáles son las entidades federativas que tienen menos niveles de pobreza, son las dos Baja Californias y luego Quintana Roo. En los tres casos podemos observar que hay elevados índices de formalidad y elevados índices pues de productividad en general, ¿no? Son de los estados que tienen mejores ingresos laborales. Entonces, definitivamente la clave para realmente superar la pobreza de una manera sostenible, que no requiera tantos esfuerzos fiscales, sino al contrario, que ujú. pueda incluso aliviar las finanzas públicas, pues es dedicarle más a los ingresos laborales de las personas, ¿no? Procurar que la productividad crezca con educación, con salud, con acceso a financiamiento para las empresas, con estrategias para la formalización de las economías, etcétera. Si nosotros observamos cuáles son los estados donde se reciben más programas sociales, pues van a Ujú, ser precisamente donde hay más pobreza. Entonces termina siendo un ciclo que bien. difícilmente se rompe. No digo que no sean importantes estos programas, simplemente que no tienen la solución completa para la erradicación de la pobreza en México. Así es. El IMCO sin duda es un referente para las autoridades del trabajo que se está haciendo en desarrollo, en inversión, en muchos sentidos económicos. Entre estos hallazgos que hace al revisar a los municipios, el IMCO también puede a lo mejor exhibir o visibilizar qué tanto las empresas invierten en estados, por ejemplo, pobres. Si hablamos específicamente de Guerrero, que vivió recientemente un huracán como el de Ujú. Otis, queremos de repente pensar que los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales, pueden decir, no, nada me garantiza que no pueda aterrizar de nueva cuenta un fenómeno natural que dañe mi empresa y por otro lado, pues es un estado con altos índices de pobreza. No me garantiza a mí también que mi empresa vaya a ser un hit en esta entidad. Sí, totalmente. Esto que dices es muy importante en dos Ujú, sentidos. Por una parte, hay que analizar cómo están las condiciones de infraestructura. Es decir, lo mismo pegan fenómenos naturales en Acapulco que en Los Cabos. Y sin embargo, Los Cabos es el municipio de ingresos laborales, bueno, uno de los municipios de ingresos laborales más elevados del país, ¿no? sí. Ya cuando uno pondera toda la ciudad, como por ejemplo toda la zona metropolitana de Guadalajara o de Monterrey, pues los ingresos todavía son superiores, ¿no? En Los Cabos. Entonces, ¿qué significa? Que estas ciudades tienen una preparación diferente para este tipo de fenómenos naturales. Entonces, la infraestructura aquí resulta crucial. ¿Qué tipo de infraestructura? Pues la eléctrica, la logística, es decir, las Ujú, carreteras, los aeropuertos, los puertos, etcétera. La energética ya en un conjunto más amplio que incluye al gas natural y otros tipos de infraestructura sumamente importantes que son, por ejemplo, la urbana, ¿no? Hay que tener las facilidades
y también poder arriesgar menos a los trabajadores en el transporte de sus casas a sus trabajos, proporcionar siempre las condiciones necesarias para que la marcha urbana, cuando crezca, pues se pueda desarrollar de manera ordenada, es decir, con acceso a drenaje, alumbrado público, a Sí. entretenimiento, etcétera. Y eso, sin duda, es lo que hace más competitivas a algunas ciudades que a otras, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de algunas capitales del sur, sureste del país, como la ciudad de Oaxaca o la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pues no tienen esa misma infraestructura que otros lugares, vamos a decir como Querétaro, ¿no? Entonces, esto resulta muy importante, pero no significa que no se puedan hacer cosas para ir avanzando, porque en el otro sentido, ya hablamos ahorita de infraestructura, la otra cosa que te iba a decir es las cuestiones más del empleo y de la productividad de los trabajadores. Ahí Sí. también hay mucho que invertir y hay mucho que aprovechar en lugares donde sobra la mano de obra, donde hay mucha mano de obra que no tienen necesariamente tanta calificación, por ejemplo, en poblaciones donde hay muchas personas que no terminaron la secundaria, ahí también se pueden colocar cierto tipo de industrias, a lo mejor no las mismas que en Baja California Norte, en Tijuana, pero sin duda pueden ir mejorando la productividad de estas ciudades también. Y eso que acabas de mencionar, sin duda, Jesús, habla de por qué es importante también que los estados se vayan preparando educativamente a los y los ciudadanos, ¿no? Si lo que quieren es avanzar en las nuevas tecnologías y sobre todo los inversionistas que buscan o ven a México como una opción. Acabas de mencionar hace unos minutos algo que me parece muy importante. Además de los programas sociales, los ingresos pues son muy importantes también porque elevan la calidad de vida de las y los ciudadanos. ¿De quién depende generar el incremento de los ingresos? ¿O será que es lo que escuchamos justamente con el rollo del aumento en el salario mínimo? Estamos tratando de controlar la inflación. ¿De quién depende estos ingresos que se generan en los estados? Bueno, sin duda el salario mínimo es una política muy importante para mejorar los ingresos de los trabajadores. Eso ha Ujú. sucedido, ¿no? Sin duda. Sin embargo, para que haya más ingresos laborales en general, pues siempre se necesita que haya más productividad y ahí sí, solamente las políticas educativas, las políticas de salud pueden generar condiciones de largo plazo. Por otra parte, digamos, esas son las responsabilidades, por así decirlo, del gobierno. Por otra parte, pues el gobierno algo que tiene que ir vigilando siempre es que las condiciones laborales de los trabajadores pues sean las más adecuadas, que se fomenten políticas de formalización, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas son las que producen una diferencia enorme. En México, Michelle, los trabajadores formales ganan más o menos arriba de 10,500 pesos en promedio. Y los trabajadores en la informalidad, pues andan, no llegan ni a los 6,000 pesos, andan prácticamente a la mitad, ¿no? Entonces, esta diferencia es gigantesca, ¿no? Y otra diferencia también muy grande, pues es la diferencia entre lo rural y lo urbano. Entonces, ¿de qué depende esto? Bueno, pues sí hay algunas políticas que generan condiciones, ¿no? Ya mencionábamos algunas. Y otras, pues tienen que ver con qué tan atractivas se van haciendo las ciudades, las regiones del país para los inversionistas que tienen capacidades más productivas, ¿no? Entonces, ahí sí, pues también estas condiciones que se van generando, pues se Sí. aprovechan y ahí sí, quienes son encargados de mejorar los ingresos de los trabajadores, pues sin duda sí terminan siendo los patrones, ¿no? De alguna manera. Sí. Pero ese yo diría es como el último eslabón una vez que las condiciones están generadas, ¿no? Así es. Jesús, me toca cerrar, nos queda ya un par de minutos. Quisiera, si me permites, pues concluir con esta pregunta. El reto para Claudia Sheinbaum en esta administración, en este 2025, además de continuar, ya vemos, incrementaron los programas sociales, los apoyos a otros sectores, se refuerzan los mismos. ¿Qué se deberá hacer para combatir la pobreza como también prueba de lo que debe hacer en su administración? Bueno, yo creo que sin duda uno de los temas importantes que mencionabas tú desde el inicio, pues es este de la inseguridad. Y con eso Ujú. hay que señalar otra vez o recordar que el presupuesto del año que entra tiene un recorte de 43% en esta materia y hay otros tipos de inversiones que se van requiriendo mucho y que creo que hacia adelante van a ser cada vez más críticos. Me refiero en particular a las redes eléctricas y a la infraestructura hídrica, Michelle, que está pues en unas condiciones muy Sí. deplorables en todo el país y los fenómenos climáticos no van sino a acelerarse conforme pasen los años. Entonces yo creo que estos son algunos de los retos más importantes para la presidenta en los próximos años, sin duda en el Bien. 2025. Sin duda, Jesús Carrillo, director de Economía en el IMCO, le agradezco mucho esta entrevista y espero estemos en contacto para seguir analizando y platicando sobre estos temas. Estoy a tus órdenes, Michelle. Hasta pronto.